Hola, ¿cómo están? Este es el video complementario de la clase que tuvimos ayer, así que vamos a continuar acá. 8. Encuentra la longitud del arco que subtiene un ángulo central de 4 radianes en un círculo de radio de 4 millas. Y para esto vamos a utilizar la ecuación que les mostré en el parte de formulario y su pequeña gráfica, ¿ya? ¿Qué nos dice? La longitud de un arco va a ser S, o sea, este de acá, esto de acá, y esto va a ser S. Si un radio R, que sería este radio, subtiene un ángulo central, este ángulo va a ser θ. Entonces se cumple esta fórmula. Entonces nosotros podemos utilizar esta fórmula y aplicar las diferentes valores a nuestras variables. ¿Qué dice? Encuentre la longitud del arco. Entonces la longitud del arco es S, lo ponemos en signo de interrogación, es lo que necesitamos hallar. Ok. Después que nos da la longitud del arco que subtiene un ángulo central de 4 radianes. Entonces eso va a ser el ángulo, 4 radianes. En un círculo de radio de 4 millas. El radio va a ser 4 millas. Y para este problema es bastante sencillo. Mira, si lo pueden ver, es obvio. Solamente hay que reemplazar. No es nada complicado. Suele haber ejercicios así donde simplemente tienes que leerlo, sabes qué hacer, solo es reemplazar y reemplazas y el ejercicio ya está. Parece que no es la solución, pero en sí se resuelve de esa manera. Acá sería 4 radianes por 4 millas y vamos a tener 4 por 4, esto sería 16. Ya, 16 millas. Y ya está, ya tenemos la primera respuesta, bastante sencilla. Nos venimos a la siguiente, no tiene más problemas. ¿Qué nos dice esto? Encuentre el radio de un círculo si su arco, entonces encuentre el radio si su arco de 4 pies de longitud del círculo. Encuentre el radio del círculo si un arco de 4 pies, no se olviden que el arco es esa S, entonces ya nos dan el valor de S, el arco es 4 pies. ¿Qué voy a utilizar? ¿Dónde está? Este más ahí, está bien. ¿Y qué más nos dice? 4 pies de longitud del círculo subtiene un ángulo central. El ángulo central en este caso no es en radianes sino en grados, es igual a 135 grados. Esto igual es bastante sencillo, nada complicado. Tenemos acá la fórmula que nos piden hallar R. Entonces nosotros simplemente reemplazamos S dividido entre θ. Esto va a ser igual, van a disculpar, mi S parece un 5, S es 4 pies dividido entre 135. Entonces el radio, a ver, esto se los voy a calcular, lo pondremos con decimales, nos va a dar como resultado ya 0,0299, bueno, esto podemos redondearlo a 0,03 pies. Esto obviamente lo podemos cambiar de unidad y lo vamos a tener en centímetros o como queramos, y ya está. Eso es así de simple. Estos problemas de longitud de arco, de la fórmula de longitud no es nada complicado. Los valores nomás que tiene son el ángulo central, nuestro arco y el radio. Lo máximo, puede haber una combinación de estas, pero no creo mucho así. Algo así sencillito. Ok, me estaba revisando esto acá y hay un error acá, gravísimo. Bueno, el aplicar esto está bien, solo que aquí hay un pequeño error que lo voy a arreglar ahora. El arco
teníamos era 4 pies. Esto está excelente, no está bien. Ahora acá viene lo interesante. El ángulo es 135 grados y esto no se puede dividir. Tenemos que hacer un cambio. Ya podemos, ya lo que algunos simplemente hacen es dividir, multiplicar por 1 o multiplicar también por, para que simplifique el grado. Acá podemos hacer por 360 grados, que es igual a 2pi, o lo que hemos hecho en las conversiones, 180 dividido entre pi, el que deseen. En otros ejercicios se aplica de esta manera, así que lo aplicaremos de esta manera. Se elimina lo siguiente y que nos queda lo anotamos. Aquí algo interesante, el pi no lo vamos a mantener. No se olviden que en nuestra calculadora tenemos la opción para poder utilizar pi, multiplicarlo, hacer lo que sea con pi, y lo aplicamos. ¿Qué nos va a dar? Vamos a poner una calculadora. 4 por 360 dividido entre 135 por 2, y le multiplicamos pi. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 1, esto lo podemos redondear, bueno, lo voy a dejar acá, 69,7. Yo lo voy a redondear a 1,70 o 1,7, como gusten. Este va a ser el radio y este sí es en pies. Aquí han visto la diferencia, no es lo mismo, ¿no ve? Entonces este sería el correcto. Van a disculpar y nos vamos al siguiente. Ya aquí vamos a tener otros problemas, pero en este caso vamos a utilizar la fórmula para el área de un sector circular. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice el área de un sector de un círculo con ángulo central. Ya tenemos el ángulo, es igual a 2 radianes. No tenemos pi, pero sí está el valor en radianes. Nos dice, esa área es 16 metros cuadrados. Encuentre el radio del círculo. Ya esto es muy similar al otro. Acá la diferencia con esta fórmula es que acá ya no vamos a tener la longitud S, sino el área. Si se acuerdan muy bien, el área de un triángulo, el área de un cuadrado, algo similar. Pero en este caso va a ser referido, imagínense que este círculo es una torta, va a ser referido al área de una de las porciones. Ok, necesitamos hallar el radio, lo hallamos, no es nada complicado. Entonces podemos hacer un despeje directamente. Ya, entonces ¿cómo va a llegar a ser? Acá vamos a tener el área, el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y tita que está multiplicando va a pasar a dividir. Y como está elevado al cuadrado, voy a saltarme ese paso, voy a hacer una raíz cuadrada y lo paso, y el despeje ya me queda así. Acá puedo hacer el reemplazo. De esta manera puedo describirlo, ya que es una igualdad, para que se vea como comúnmente lo realizamos, y reemplazamos los datos. En este caso vamos a tener raíz cuadrada, 2 por el área, que sería 16, dividido entre el ángulo, que sería 2 radianes. Lo dejamos ahí. Esto de acá nos va a dar el 2 con el 2 se va a simplificar, nos va a quedar raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Y como teníamos metros al cuadrado, es igual con la raíz cuadrada se va a simplificar y nos va a salir 4 metros. 4 metros es el área. Ya está, este sería el resultado para este problema. Ahora sí nos pasamos al siguiente. Ya, este es un poquito más interesante. Puede que entre el examen, puede que no. Es bastante interesante. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuántas revoluciones hará una rueda de auto de 50 pulgadas de diámetro cuando el auto recorre una distancia de 1,5, aquí falta ponerse millas? ¿Ya? Esa es la pregunta.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a aplicar? Primeramente podemos hallar, a ver, imagínense acá, que sea la rueda, y nos dice que la longitud, que se, cuántas revoluciones hará una rueda de auto. Ya, tiene 50 pulgadas. Esto lo puedo hacer con rojo para que me entienda mucho mejor. Acá el diámetro, este diámetro que tenemos acá, va a ser 50 pulgadas. 50 pulgadas de diámetro. ¿Cuánto recorrerá a una distancia de 1,5 millas? 1,5 millas. Ya, entonces vamos a hacer la longitud, en la cual va a dar una vuelta. Ya, la longitud que va a dar una vuelta va a ser representada por, aquí no tenemos la fórmula, no la describe en el formulario, pero acá la tiene. Se representa como la longitud, o L. Esto va a ser igual a 2pi el radio. Ya, 2pi el radio, la longitud de una vuelta. El radio necesitamos, pi lo tenemos, simplemente el radio. El radio, ¿cómo lo podemos hallar de este diámetro? No se olviden nunca esto, que esto seguramente en física lo han visto. Si no lo han visto, ya lo tenemos acá. Cuando tenemos el diámetro de un círculo, la mitad de ese diámetro es el radio. Esto igual lo vamos a ver en circunferencia, ya que el radio en cualquier punto de la mitad hacia cualquier extremo siempre se repite el mismo. Siempre, la misma cantidad es constante. Del punto medio, obviamente, a cualquiera de esos puntos. Ese punto constante se considera el radio. El radio, según un diámetro, vamos a hacer el diámetro a la mitad. Esto hace referencia a 50 dividido entre 2. El radio entonces va a ser 25. 25 ¿qué? Pulgadas. Entonces ya tenemos, lo reemplazamos. Entonces la longitud que va a dar en una vuelta va a ser 2pi por 25. Esto lo ponemos en la calculadora a ver cuánto nos va a salir. Ahí tal les digo exactamente. 2 por 25 hacen shift pi. Nos va a salir exactamente. Les va a salir en la calculadora. A ver, les voy a mostrar acá para que quede un poquito más claro. Hacemos 2 por 25 shift pi y les queda 50 pi. Esto no tenemos que ponerlo, si no le damos aquí el S, D o el simbolito de, entonces le damos acá y nos sale 57,07. Acá lo podemos redondear directamente a 157 la longitud, 157 en unidades pulgadas. Entonces ya lo tenemos. Esta longitud que dijimos, ¿a qué corresponde? Esta corresponde, acá lo pongo, a una vuelta. Pero eso no es lo que nos interesa, no es el resultado. ¿Qué dice? ¿Cuántas revoluciones? En otras palabras, vueltas hará una rueda de un auto si su diámetro es 50, cuando el auto recorre una distancia, se va a ver una distancia de acá a acá de 1,5 millas. ¿Cuántas vueltas va a dar? Nosotros hemos hecho el cálculo para una vuelta. Entonces, ¿para cuánto nos falta? Para 1,5 millas. No sabe, esa distancia lo vamos a utilizar, lo vamos a hallar ahora. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Esta longitud, 150 pulgadas, la vamos a transformar en millas. ¿Cuánto llegará a ser? A los pulgadas. Ya lo vamos a transformar en millas. ¿Cuánto es equivalente? Entonces hacemos la conversión. 157 pulgadas lo multiplicamos en una milla.
Esto es como hacer la transformación de metros a centímetros, lo mismo, o de minutos a segundos, igual. Esto lo pueden buscar en conversiones, en tablas. Una milla equivale a 63.360 pulgadas. Acá se simplifica y el resultado va a dar en millas. Entonces sería 157 dividido entre 63.360 nos va a dar como resultado. En la calculadora se va a pasar de esta manera. A ver, yo se los pongo. Nos va a aparecer 157, bueno, no es por, es dividido entre 63.360. Nos va a dar esto y nos aparece esto de acá. ¿Esto cómo se describe? El 2.47790404 por 10 a la menos 3. De esta manera. Y en este caso vamos a hacer, si nos va a salir 0,0024,7, ¿no ve? Pero aquí vamos a redondearlo. Esto se puede redondear. Lo vamos a redondear acá en 4 decimales, 0,0025. ¿Y qué nos va a dar? Millas. O milla lo podemos poner, o millas. Eso vamos a tener. Y aquí vamos a utilizar algo que no hemos utilizado, pero nos va a servir. Que va a ser lo siguiente. Mientras lo pongo, les digo: una vuelta es igual a 0,0025 millas. Entonces acá hacemos X vueltas, pero ¿de cuántas millas? De 1,5 millas. Ok, tenemos esto, regla de 3. ¿Cómo se describe esto? De la siguiente forma: el X, o la cantidad de vueltas que no conocemos nosotros, va a ser igual a el valor de acá, una vuelta multiplicado por el valor que tenemos acá. Se puede decir como un cruz, 1,5, acá lo voy a poner en paréntesis, dividido entre ¿cuánto? Entre el valor de una vuelta en millas, 0,0025. Ahora esto, a ver, se los voy a calcular acá. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 1 por 1.5. No, bueno, acá faltaba poner dividido. 1 por 1.5 dividido entre 0.0025. ¿Y qué nos sale? Aquí nos ha salido exacto, pero si hubiéramos tomado los decimales de 0,0247 o algo, hubiera cambiado poquísimo. Hay un margen de error bastante pequeño, pero podemos redondearlo y el resultado nos va a salir lo más aproximado posible. Entonces sería 600, en este caso sería 600, que 600 vueltas. ¿Qué podemos decir de este ejercicio? La respuesta que dice ¿cuántas revoluciones? Se dieron 600 revoluciones o vueltas en una distancia de una milla. Eso lo pueden poner y ya está la respuesta, ya lo tienen. Ahora sí nos pasamos al siguiente, que es aquí bastante interesante. Esto me dijeron que hasta aquí llegaron con la licenciada, así que ya lo deben saber un poco. Así que vamos a reforzar ese conocimiento que tiene. ¿Qué nos dice? Trace un triángulo que tenga ángulo agudo θ y encuentre las otras 5 relaciones trigonométricas de θ. Así que tenemos 6 preguntas, 6 ejercicios y hay que resolver. ¿Qué es un ángulo agudo? Tal vez alguien se ha preguntado, tal vez no. Si nos vamos a las fórmulas, tienen que venirse a las fórmulas, sí, porque hay varias. Sé que no se van a acordar a todas,
Para eso tienes algo. Acá tenemos ángulo agudo, obtuso, complementario y suplementario. Aquí tenemos el ángulo agudo, que hace referencia, la definición, que va a ser un ángulo que va a ser mayor a 0 y va a ser menor a 90 grados. Ilustraciones o ejemplos sería 12 grados, 37 grados, 89 grados, 50 grados. Así pueden ver, el obtuso va a ser de 90, mayores que 90 y menores que 180, 95 grados, 157 grados. Ya, eso tienen que acordarse. Así que a ver, lo primero que vamos a hacer es recordar estas fórmulas, ya que es lo que vamos a utilizar para el ejercicio. Ya las definiciones que nos dicen. A ver, esto lo voy a agrandar un poquito más. Bueno, le voy a hacer una copia más bien, para que me entiendan un poco mejor. ¿Ya? Definición de funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo. Esto lo podemos dejar ahí, pero traten de obviarlo eso. Nos dice seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, más grande, podemos llamarlo. Así que este lado de acá se llama, lo voy a simplificar, lo voy a llamar simplemente hipo, ¿ya? Y luego el opuesto siempre va a ser el ángulo que esté al frente, ¿ya? El cateto que está al frente del ángulo, diré. Entonces aquí tenemos θ, el cateto opuesto llegaría a ser esto. El opuesto lo vamos a poner como está aquí, un op, o de opuesto, cateto opuesto. Le voy a meter una U más, cateto opuesto. Y el adyacente siempre va a estar junto al ángulo, abajo del ángulo, que llegaría a ser acá, adi lo vamos a poner de adyacente. Acá puede haber una pequeña diferencia. Lo vamos a usar a ver acá. Ya, imagínense que no tenemos este ángulo, esto lo mantenemos, esto lo borramos de momento, acá igual, acá igual y acá igual. ¿Qué vamos a tener? Si el ángulo lo tenemos en la parte de acá, ya, cateto opuesto va a ser el que esté al frente, ok, llegaría a ser acá, cateto opuesto. El adyacente, el que esté junto al ángulo, ponemos adyacente, y siempre va a ser el más largo, el más grande, la hipotenusa. Y ven cómo se tiene una pequeña diferencia acá. A veces cuando resolvamos los problemas, el ángulo no va a estar siempre de forma estándar. O sea, esta de acá puede estar volcado, puede estar más angosto, puede ser un triángulo rectángulo, pero de una forma un poquito extraña, que no lo identificamos, ya que no está de la forma estándar. Nos guiamos según el ángulo, ¿ya? Entonces, para esto, o bien esto de momento no vamos a hacer, sino vamos a utilizar esto de acá. Y después, sí, está bien eso. Tenemos aquí el seno sería, les digo, opuesto hipotenusa, coseno, cateto adyacente hipotenusa. El tangente vamos a tener cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, ok. Y ahora, esto igual les comentaba en la pasada clase, hallar los recíprocos es sencillo, con tal que hay en seno, coseno, hasta tangente, ya que tangente igual se puede hallar simplemente con seno y coseno. Hallan esos tres, automáticamente hallan los otros tres que faltan. Del seno, su recíproco siempre va a ser el cosecante, no se olviden, cosecante. Traten de guiarse de esto. Esto quería comentarles ayer, pero no se me dio. A ver acá. Traten de guiarse esto. Seno empieza con S.
el recíproco va a ser con C, cosecante. El coseno empieza con C, el recíproco va a ser con S, lo contrario, ¿no ven? Entonces, tiene un pequeño patrón que podemos ver ahí, pequeño, no es muy visible, pero es algo, ¿no? Entonces, seno, cosecante. Cuidado que se confundan, digan seno de tita, su recíproco es secante, no, nada que ver, está mal. Seno de tita, su recíproco es cosecante. Coseno de tita, su recíproco secante de tita. Ahora, el único que tienen que hacer acá es intercambiar, nada más, así de simple. Esto lo borro, no se ve bien. Lo intercambio, de esta forma lo pondré, y de esta forma. Ustedes si lo ven más detalladamente me van a entender. Aquí tenemos opuesto, hipotenusa, aquí al revés, hipotenusa, opuesto, adyacente, hipotenusa, hipotenusa, adyacente, opuesto, adyacente, adyacente, opuesto. Y ya está, con eso tienen todas las funciones, sin necesidad de acordarse las 6, solamente 2 o 3. Ahora nos venimos a la parte de acá, en la cual ya tienen, para no estar poniendo cada vez cateto opuesto, cateto adyacente y eso, ya tienen sus valores. Esto hay que tener mucho cuidado, ya que en esta parte creo que les comenté, no me acuerdo bien, el triángulo rectángulo tiene los valores a veces intercalados o con otras variables, así que siempre traten de usar esta, o si están utilizando de algún libro o de internet, traten de que esté junto con sus funciones trigonométricas. Tal vez ustedes tienen su propia tabla, ya tienen todo esto y está descrito de otra forma, pueden usar esa forma, no hay restricción de nada ahí. Utilicen la que usted se sienta más cómodo, la que hayan aprendido. Entonces acá, ¿qué va a ser? Seno de tita es igual a BC. ¿Qué significa? Seno de tita es igual a cateto opuesto B dividido entre hipotenusa C. BC, BC. Lo mismo, se repite lo mismo. Aquí ya sería repetir los de arriba, así que lo voy a dejar. Así que empezamos con el primer problema, que es coseno de tita es igual a 4/5. Ok, aquí hay diferentes, ¿no? Tenemos cotangente, secante, tangente, eso es lo de menos. La clave es que me entiendan cómo resolver y lo demás lo van a hacer fácilmente. El primero es coseno de tita es igual a 4/5. 4/5. Ya está muy bien. Entonces tenemos que ir viendo. Para esto podemos dibujarnos. Como ya tengo aquí dibujado más bonito, y se lo voy a mantener esto de acá. Lo mantengo. Esto me lo subo más para acá. Listo. Entonces tengo esas variables. ¿Ya? Y sin ayuda de las fórmulas, vamos a tratar de no ayudarnos, ya que igual está ahí, pero para entender. Como saben muy bien, el examen casi siempre no dejan utilizar este formulario, así que no vamos a poder utilizar. Coseno de tita, acuérdense, seno es cateto opuesto, coseno es cateto adyacente, entonces esto va a ser igual a cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Si nos dibujamos nuestro triángulo rectángulo, entonces ¿qué valores serían? Cateto opuesto es A, hipotenusa es igual a C. Ya tenemos eso. B no tenemos el valor. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta igualdad que he hecho con rojo? De que el valor de A es 4 y el valor de C es igual a 5. Esto nos va a ayudar mucho. Algunos se están dando ya de cuenta y los que no, ahorita van a ver. Entonces nosotros en nuestro triángulo podemos poner acá C es igual a 5 y A es igual a 4. Nos falta B. Y para hallar nuestras funciones trigonométricas, las 6, necesitamos A, B y C.
necesitamos todos, bueno, no todos, sino decir las tres constantes, las tres variables a, b, c. ¿Cómo la hallamos? Acá no he adjuntado, pero esto es muy importante, el teorema de Pitágoras. Muchos lo deben conocer, lo han visto en el colegio tal vez, o lo han escuchado. Entonces, para este triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras va a ser c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. O en otras palabras que lo denominan, va a ser la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En esta forma. Nosotros ya tenemos los valores, tenemos a y c. ¿Qué nos falta? Nos falta hallar b. Entonces hacemos un despeje bastante violento. Tenemos c al cuadrado menos a al cuadrado. B está al cuadrado, entonces lo vamos a pasar como raíz. En este caso no se va a tener signo positivo y negativo, ya que son variables. No, se va a tener un único resultado. Y también favorece, ya que acá las distancias en este triángulo, si no me equivoco, no pueden ser negativas. ¿Sí? No deben ser negativas. Así que siempre nos va a dar un número positivo. Entonces acá c tendría que ser 5. 5 al cuadrado menos a al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, es igual a b. Este b lo podemos intercalar, no hay problema. Tenemos 5 al cuadrado 25 menos 4 al cuadrado 16. Acá que vamos a tener b va a ser igual a raíz cuadrada de 9. Esto tiene valores, raíz cuadrada es igual a 3, valor entero. B es 3. Entonces ya tenemos todos los valores. B es igual a 3. Lo único que necesitamos saber qué más sería, bueno, eso nomás. Y ya podemos hallar lo demás. Ya, si se dificulta la primera vez, pueden utilizar estas fórmulas para guiarse. Ya, para guiarse. Y también la de aquí arriba. Pero yo en este caso lo voy a hacer sin eso. Ya tenemos coseno, a ver, lo haré de otro color, ya he hecho mucho blanco y rojo, lo haremos con verde. Coseno de tita es igual a 4 quintos. Ahora vamos a hacer seno de tita es igual a ¿qué? Seno es cateto opuesto, o sea 3, o sea b, en otras palabras también, dividido entre la hipotenusa 5. Tangente de tita, esto va a ser igual a cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. B dividido entre A, o 3 cuartos. Listo, con estos tres ya vamos a hallar los otros automáticamente. Del coseno, el seno, sus recíprocos los anotamos. Del cosecante, no se olviden, secante. Le invertimos 4 quintos a 5 cuartos. Del secante, cosecante. 3 quintos, 5 tercios. Del tangente, el cotangente. De 3 cuartos a 4 tercios. Y ya está, tenemos todas las funciones, pasos bastante reducidos. Para los demás vamos a tener, para los demás ejercicios, tangente, eso. Ya tienen, si no se acuerdan muy bien, guiarse. Por ejemplo, tenemos aquí cosecante. Su inverso, ¿cuál tendría que ser de cosecante? El de cosecante tendría que ser seno. Y seno ya saben hallar. Hallan seno y a su vez pueden hallar cosecante. Ya, así eso les puedo ayudar aquí. Ahora vamos a hacer esto de aquí. Para esto vamos a utilizar la fórmula de acá. Ya. Esta formulita vamos a utilizar. ¿Qué nos dice? Encuentre los valores de las funciones trigonométricas de tita a partir de la información dada. Dice, si seno de tita es igual a 1 tercio, tita
en el, bueno, coma tita en el cuadrante 2. Ok, ya. Entonces hay que hallar lo siguiente, es bastante similar al otro. En este caso igual lo voy a hacer sin las otras fórmulas. Algunos migrantes lo pueden ver acá, lo escriben como sin, y en otras veces se escribe como sen. Ya depende de cada uno. Con los dos son lo mismo. Tenemos un tercio. Aquí sí me voy a dibujar mi triángulo. Voy a hacer este pequeño triángulo de acá a acá. ...90 grados... ángulo tita. Ya. ¿Qué vamos a tener acá? Cateto opuesto. Obviamente el seno es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Opuesto. El opuesto es 1 y la hipotenusa es 3. ¿Qué nos falta? Nos falta hallar A. Acá le voy a poner las variables para que se acuerden un poco, ya que recién estamos haciendo estos problemas. Esto es B y acá faltaría A. Hacemos teorema de Pitágoras, C al cuadrado más la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Qué variable necesitamos? La variable A va a ser raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. El valor de C es 3. 3 al cuadrado, 9. Menos B, 1 al cuadrado, 1. 9 menos 1, 8. Raíz cuadrada de 8. Esto se puede simplificar, es bastante común. 2 raíz de 2. Este sería el valor de A. 2 raíz de 2. Entonces ya tenemos el seno. Acá lo haré con verde. Más aquí abajito. Entonces ya tenemos seno de tita. Esto es igual a 1/3. Así que aquí hay que ver. En el segundo cuadrante vamos a tener lo siguiente: las diferentes funciones que van a ser positivas y las que van a ser negativas. Las positivas van a ser seno y cosecante, esas las positivas, las negativas van a ser coseno, secante, tangente, cotangente. Entonces las que son positivas la voy a hacer con verde. Entonces acá tendríamos cosecante de tita, que sería el inverso recíproco. Sería 3 dividido entre 1 o simplemente 3, van a ser positivas. Y acá la voy a hacer con rojo. Vamos a tener coseno de tita, su recíproco secante de tita. También voy a hacer tangente de tita y cotangente de tita. Estos van a ser negativos, así que le hago aquí menos, 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 menos. ¿Cómo los hallo? Según mi triángulo, que nos dice que es coseno. Coseno es cateto adyacente, que sería A, 2 raíz de 2 dividido entre la hipotenusa, 3. 2 por raíz cuadrada de 2 dividido entre 3. Ahora, el recíproco va a ser lo contrario. 3 dividido entre 2 por raíz cuadrada de 2. Tangente. Para el tangente es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Debería ser 1 dividido entre 2 por raíz cuadrada. No sé si están viendo bien. Me acerco un poquito. Le hacemos el cotangente, sería 2 por raíz cuadrada de 2 dividido entre 1, pero lo dejaremos ahí nomás. Y ya está. Era muy similar al otro, solamente que en la parte de los cuadrantes los signos iban a cambiar. Eso era todo. Ok, a ver qué más podemos poner acá. Sí, suficiente. Eso sería el problema, eso es lo que nos pide. Ahora nos vamos a venir con el último problema de esta tanda de ejercicios, que nos dice determinar x de la siguiente figura. Voy a explotar esta figura lo máximo posible. Esto me lo copio para que se quede intacta y acá podemos hacer las operaciones. Ya. Entonces tenemos este par de triángulos, uno dentro de otro, en el cual nos piden hallar la variable x. Ya. Tenemos dos triángulos, aquí está el primero. Ahora esto
esto lo acercaríamos un poquito. Bueno, no sé si se va a poder, creo que no. Sí, va a estar un poquito complicado. Listo, ahí está muy bien. Hacemos otro acá. La voy a tratar de acomodar. Listo. Listo. Tenemos uno verde y uno celeste, ¿no? Entonces acá podemos hacer lo siguiente para que se den de cuenta. Tenemos dos ángulos, 60 grados y 30 grados. Entonces, a ver, tenemos que hallar esto, lo siguiente. A cada triángulo, lo puedo poner aquí. A ver, voy a intentar ponerlo aquí para que se me entienda un poquito mejor. El primer triángulo. El triángulo que sería 60. El otro que sería un poquito más largo. 30 grados. ¿Qué valores tenemos? Aquí es 85 y aquí también tenemos 85 grados. La hipotenusa en ambos no tenemos, perdón, la hipotenusa y tampoco el cateto adyacente. Y justamente necesitamos este valor de acá. Esto de acá. Eso tenemos que hallar. Así que, van a disculpar, me estoy resfriando un poco. Ya. ¿Qué más? Sí, eso es todo. Hasta ahora. Entonces el valor que tienen en común va a ser el cateto opuesto. Entonces nosotros podemos sacar acá. Podemos sacar, a ver qué nos favorecería. Si sacamos la hipotenusa para este no tiene nada de relación. Pero si sacamos el cateto adyacente en ambos, nos va a servir de mucho. Así que hacemos eso. ¿Por qué nos va a servir mucho? Porque si nosotros hallamos esa distancia de acá, bueno, no distancia, sino el cateto adyacente, lo puedo llamar, en este caso, que sea S. Ok. Y si hallamos el cateto adyacente, lo llamaremos K, por decir, SK. Ya va a ser todo esto. Entonces acá se viene algo interesante, algunos tales se han dado cuenta. K va a ser igual, o sea, el cateto adyacente del ángulo de 30 grados va a ser igual a S más X. Ya, un cateto adyacente, otro cateto adyacente, y con esta fórmula podemos hallar esa X que necesitamos, que sea este cateto menos S. K menos S nos da X. Justamente aquí tenemos la fórmula. Entonces hacemos eso. Acá. Para esto, para hallar ya que tenemos el opuesto, necesitamos el adyacente, podemos hallar el tangente. No se olviden de eso. El seno y el coseno sí o sí requieren de la hipotenusa y ese dato no lo tenemos. Mientras que tangente necesitamos ambos catetos, y como tenemos uno de ellos, nos va a servir de mucho. Ahorita van a ver por qué. Hacemos tangente de 60 grados. Esto va a ser igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Perdón. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cateto adyacente para el ángulo de 60 es S y para el otro es K. Entonces acá sería S. Voy a tratar de poner lo más diferente posible acá. Lo voy a aumentar esto. S, y aquí vamos a tener tangente de 30 grados. Va a ser cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, o sea acá. Entonces acá despejamos S. Vamos a tener 85 dividido entre tangente de 60 grados. Acá igual, K va a ser igual a 85
dividido entre tangente de 30 grados. Ahora aquí viene algo interesante. Nos vamos a las fórmulas donde estaba acá. Acá se viene el formulario. Si ustedes lo han hecho, ahí tenemos el pequeño formulario. Obviamente la calculadora igual lo podemos hallar, sería mucho más eficiente. En este caso sí, se va a necesitar, pero yo les quiero mostrar que también podemos hallar algún tipo de equivalencia. A ver, lo haremos. Tendríamos S va a ser igual a 85. Necesitamos tangente de 60 grados. ¿Cuánto es? No es la intersección acá. Raíz cuadrada de 3 dividido entre raíz cuadrada de 3. Y K va a ser igual a 85 dividido entre tangente de 30. Entonces nos vamos otra vuelta a tangente de 30. Y llegaría a ser raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Acá obviamente hay que ser medios y extremos. K va a ser igual a 85 por 3. Esto nos va a dar un total de 255 dividido entre raíz cuadrada de 3. Y ya tenemos S y tenemos K. Simplemente hay que reemplazar. X es igual a K menos S. X es igual a K menos S. Sería igual a K 255 raíz cuadrada de 3 menos 85 raíz cuadrada de 3. X, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar, como son denominadores iguales, los de arriba se restan, sería 255 menos 85, 170 raíz cuadrada de 3. Esto tendríamos sin utilizar calculadora, pero si esto lo metemos en la calculadora para tener un valor más exacto, ahorita lo voy a anotar, vamos a tener que X va a ser igual a 98,15, redondeando. Tenemos este valor o este. En cualquier caso, ambas son la solución, son equivalentes. Y con este último ejercicio termino. No se olviden que a las 5 vamos a tener por lo menos 30 minutos para absolver cualquier duda que tengan o alguna consulta, lo que sea. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 5 de la tarde. Nos vemos, adiós. Gracias por ver el video.